Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Hoy nuestro invitado es Jesse Chacón, el embajador de Venezuela en Austria. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Necesariamente tenemos que comenzar hablando sobre esa jornada de elecciones regionales que se desarrolló el día de ayer. ¿Qué lectura le da a esos resultados que le dan 17 gobernadores al Partido Socialista Unido de Venezuela, al Gran Polo Patriótico, 5 a la oposición y una estaría todavía por definirse? Bueno, lo primero creo que el ejercicio democrático en Venezuela, ¿no? Hemos vivido en los últimos años un proceso de amenaza hacia Venezuela, sobre todo desde factores externos, especialmente Estados Unidos, tratando de construir la figura de un Estado fallido, de un Estado que no funciona. Ayer los venezolanos le han demostrado al mundo que creemos en la democracia, que creemos en la paz y que creemos que las diferencias entre visiones de país, de mundo, se resuelven por la vía del voto. En las elecciones de ayer participó el 62% de los venezolanos. Es una de las participaciones más altas de toda la historia de los procesos de elecciones de gobernadores en Venezuela y es la más alta comparativamente con cualquier proceso en América Latina, ¿no? Esto yo creo que es significativo. Ha triunfado la paz, ha triunfado el voto como camino para dilucidar la diferencia entre los venezolanos y yo creo que han perdido la violencia, el intervencionismo y una antipolítica que de alguna manera debería llevar a un reenfoque, a un reanálisis de los factores de la oposición que participaron en este proceso. ¿Qué piensa sobre la reacción justamente de los factores agrupados en Mesa de la Unidad Democrática que inmediatamente dijeron no reconocer esos resultados? Bueno, eso es primero un comportamiento al cual nos tienen acostumbrados los venezolanos y tal vez el comportamiento que ha hecho que en 22 procesos electorales únicamente hayan ganado en 2 y sin embargo el capital político de esos procesos lo hayan dilapidado en tan poco tiempo, ¿no? Es bueno que los venezolanos sepan que nuestro sistema electoral es el sistema electoral más seguro del mundo, reconocido por instituciones internacionales. Los factores de la oposición vieron todos los mecanismos de auditoría previstos en este proceso. Las auditorías previas, durante y posteriores. Como ningún sistema en el mundo, el sistema venezolano tiene auditoría de chequeo de software, de chequeo de mecanismos de sumatoria, de chequeo de la memoria que va en la máquina, de chequeo de máquina, durante el proceso electoral, al cierre, para que se pueda transmitir, hay que firmar las actas. Esas actas las tiene la oposición. El presidente Nicolás Maduro ayer dijo que le recomendaba a la Asamblea Nacional Constituyente y a su vez al Consejo Nacional Electoral que haga una auditoría del 100% de las actas. En ningún país del mundo eso se hace. Las auditorías no superan más del 15% porque para eso son las auditorías. En el sistema nuestro se hace del 58%, creo que es el funcionamiento normal. Sin embargo, para este proceso, dado lo que estamos viviendo en Venezuela, el presidente le ha pedido al CNE que audite el 100% de los votos. Así que yo estoy completamente seguro que en esas cajas está la voluntad de un pueblo que se expresó y lo que deberían hacer los factores de la oposición es respetar la voluntad del pueblo y analizar el porqué de este resultado para ellos. Quisiera que nos detuviéramos allí. ¿Qué significa para la salud de la democracia y de la confiabilidad del sistema electoral el hecho de que hubiera ese punto de coincidencia? Tanto el presidente Nicolás Maduro como los factores de la oposición coincidieron en eso, en pedir una auditoría total de todo el sistema. ¿Esto qué puede implicar a posteriori? Bueno, muy sencillo. Una vez que se abran las cajas, se haga el reconteo del voto, los venezolanos vamos a tener la certeza, como ya hoy la tengo yo, de que los resultados que anunció ayer la rectora Tibilizay Lucena es lo que ocurrió en el país, en una situación muy especial, con un bloqueo, ¿verdad?, económico, con amenazas de grandes potencias y un pueblo que salió a votar más allá de la situación local por la necesidad de la autodeterminación, nuestra independencia y decirle no a la intervención. Los venezolanos tenemos la madurez para resolver los problemas y nuestras diferencias
entre nosotros mismos. Yo creo que el mensaje de ayer es un claro mensaje en esa vía. Usted, que en el pasado ocupó cargos en el gobierno nacional y que ahora es diplomático representante de Venezuela en el exterior, ¿cómo ve el impacto de estos comicios regionales tanto a lo interno como desde fuera? ¿Cómo nos ven internacionalmente? Bueno, mira, primero al interno tiene un mensaje muy claro, ¿no? El pueblo venezolano le ha dicho a la oposición que quemar el país para después llamar al voto no tiene ningún sentido, ¿no? Y creo que al chavismo nos queda trabajar duro dentro de este marco difícil económico internacional para darle respuesta a un pueblo que, a pesar de todas estas vicisitudes, ha estado con nosotros en cada uno de los momentos importantes de la vida nacional. En julio, contra las guarimbas, contra las quemas del país, el pueblo salió a elegir su Asamblea Nacional Constituyente y el día siguiente tuvimos la paz. Ayer nuevamente el pueblo salió a votar masivamente en un proceso con un nivel de extensión muy bajo para una elección de gobernadores y le ha dado nuevamente un apoyo al proceso. Nosotros tenemos que, en base a ese apoyo, conectarnos más con ese pueblo y buscar la manera de ir resolviendo los problemas económicos. Y es la invitación que también yo creo que hay que hacerle a la oposición. Vamos a buscar resolver los problemas del pueblo y vamos a resolverlos aquí adentro. Pedir intervención en Venezuela no da voto, sino que saquen la cuenta con los resultados que se obtuvieron ayer. Justamente, ¿qué deben esperar los venezolanos después de estas elecciones regionales? Ya cuentan con el gobierno nacional, nombró la Asamblea Nacional Constituyente y ahora 17, si no cambia el resultado con el Estado que está por definirse, gobernaciones. ¿Qué deben esperar los venezolanos? ¿Qué resultados palpables de este nuevo mapa político que surgió el día de ayer? Bueno, nosotros lo que esperaríamos es que, dado el resultado y el mensaje que están dando los venezolanos de resolver nuestra diferencia en un diálogo y un debate constructivo, que cesen las acciones de búsqueda de desestabilización. Los venezolanos están cansados de eso. Yo creo que si la oposición no hace una interpretación clara de este momento, los resultados seguirán de alguna forma desfavoreciéndolo aún más de lo que lo han hecho en este momento, ¿no? Cuando tú ves este mapa, nadie de la oposición, si me permiten, ¿verdad? Este es el resultado de ayer, como tú lo has señalado. Hay 17 estados que gana el chavismo, 5 estados gana la oposición. La participación, 61.14%, una de las participaciones más altas en la historia de elecciones regionales, con lo cual se cae aquello de que el gobierno está buscando la abstención para lograr ganar en un proceso de poca participación. La participación de la más alta en cualquier proceso en Venezuela. Un dirigente de la oposición, de esos que llamaron a quemar el país, ayer o antier, señaló que iban a exigir que se diera el voto nacional, ¿verdad? Bueno, mira, aquí está el voto nacional. 53,65% para el PSUV, 46,34% para la MUD. Es decir, que si nos medimos nacionalmente, también ganó el chavismo. Y después en cada una de las gobernaciones, las 3 gobernaciones que tenía la oposición las perdieron. Amazonas, Miranda y Lara fueron recuperadas nuevamente por el chavismo. Hay 5 estados que pasan a mano de la oposición. Ojalá que sea para trabajar por el bien de quienes viven en esas regiones y no para utilizarlo como cabeza de playa para seguir construyendo un escenario de desestabilización para construir la posibilidad de que los Estados Unidos intervengan, ¿no? Ahora, este mapa, si es bien interpretado por la oposición, le está diciendo que esa política de llamar a la intervención del país, de pedir que nos sancionen, que los venezolanos no tengamos acceso a divisa, no ha traído ningún beneficio y este resultado es una prueba clara de que o construimos vía el diálogo, vía una discusión seria, un país para todos los venezolanos o simplemente van a desaparecer del escenario político. En Europa, cuando un liderazgo político obtiene un resultado como este, quienes lo dirigen renuncian. Sería bueno preguntarse
si a ellos que les gusta tanto pedir intervención de la Unión Europea, de Donald Trump, no deberían pasar por un análisis de darle paso a nuevos liderazgos que entiendan el momento histórico que está viviendo el país. En el tiempo que queda justamente le voy a pedir su comentario acerca del diálogo. En estas condiciones, ¿usted ve factible que se reanude el acercamiento que llamaron exploratorio entre gobierno y oposición? Mira, el acercamiento se ha venido dando. Fue una estrategia de los líderes de la oposición para llamar al voto, decir que no estaban discutiendo. Es bueno ver en el nuevo mapa, que no lo habíamos comentado, surge nuevamente Acción Democrática como líder de la oposición. De los 5 estados que gana la oposición, 4 son de Acción Democrática. Tendríamos que preguntarle a Acción Democrática cuál es el siguiente paso que va a dar. ¿Va a ejercer el liderazgo ganado en la votación de ayer o va a seguir dejándose ser manipulado por los factores en la oposición que llaman a la violencia y que han llevado a que este resultado no sea un mejor resultado? Así que yo creo que los venezolanos, ayer le hemos dicho al liderazgo político que queremos avanzar, que queremos resolver nuestros problemas nacionales y que queremos resolverlo entre venezolanos, que la intervención no es una opción para los venezolanos. Y ojalá eso le permita al liderazgo opositor replantearse un camino dentro de un diálogo serio y en el cual los factores que tienen que ver con el voto sean los factores que prelen en las nuevas acciones que toman. Muchísimas gracias por esta visita bien temprano el día de hoy. Muchas gracias a ti. Así despedimos esta entrevista de Venevisión con Jesse Chacón, el embajador de Venezuela en Austria, en Viena. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Quédense allí.